la gente de pequeña que vienen. En el vasto universo de la música regional mexicana, hay voces que se convierten en leyenda, voces que no solo interpretan canciones, sino que también narran la vida misma de un pueblo. Entre esas voces, una destaca con una fuerza inconfundible, la de Eliseo Robles, conocido como la voz de oro del norte. Robles ha sido durante décadas un símbolo de identidad y emoción para millones de personas en México y Estados Unidos. Su timbre cálido, su interpretación profunda y su estilo inigualable lo convirtieron en un referente indiscutible dentro de los corridos y la música norteña. Pero detrás de cada aplauso, de cada escenario conquistado y de cada canción inmortal, se esconde una historia marcada por el sacrificio, la lealtad y los altibajos de la vida artística. Una historia que nos revela no solo al intérprete de grandes éxitos, sino también al hombre que enfrentó decisiones difíciles, cambios de rumbo y pruebas que pusieron a prueba su carácter. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Eliseo Robles, un artista que con su voz ha tejido recuerdos imborrables en el corazón de varias generaciones. Eliseo Robles nació en el norte de México, en un ambiente humilde pero lleno de música. Desde muy joven, su vida estuvo marcada por los sonidos del acordeón, el bajo sexto y las historias cantadas en forma de corridos, que formaban parte del día a día en las reuniones familiares y las fiestas del pueblo. Con una voz distinta, potente y emotiva, Eliseo empezó a llamar la atención de quienes lo escuchaban cantar en su juventud. No era solo la entonación, era la manera en que lograba transmitir sentimientos, como si cada palabra llevara dentro la verdad de quien la había vivido. Esa capacidad lo convirtió en un intérprete natón. El gran giro de su vida llegó cuando se unió a una de las agrupaciones más importantes de la música norteña, en Los Bravos del Norte de Ramón Ayala, bajo el liderazgo del rey del acordeón. Eliseo Robles se transformó en la voz que llevaría aquellas canciones a lo más alto. Temas como Tragos de Amargo Licor, Chaparra de mi amor o Un rinconcito en el cielo se volvieron himnos populares gracias a la manera única en que Eliseo los interpretaba. En su estancia en la agrupación marcó una época dorada para la música norteña. El público lo reconocía en cuanto escuchaba la primera frase de una canción, porque su voz no tenía comparación, era al mismo tiempo fuerte y tierna, dolorosa y esperanzadora. Sin embargo, como en toda gran historia, el éxito también trajo consigo decisiones difíciles. La carrera de Eliseo Robles estaba destinada a seguir su propio camino, aunque eso implicara separarse de la agrupación que lo había hecho famoso. Pero detrás de las luces, los aplausos y las giras interminables con los Bravos del Norte, había un hombre que empezaba a sentir un peso en el corazón. Eliseo Robles vivía el sueño de millones en reconocimiento, popularidad y una voz que llegaba a cada rincón de México y Estados Unidos. Sin embargo, dentro de él existía una inquietud en la necesidad de encontrar su propio camino. Y no ser solo la voz de Ramón Ayala, sino también un intérprete con nombre y destino propio. El dilema no era sencillo. Dejar a los Bravos del Norte significaba renunciar a la seguridad de una agrupación consolidada, arriesgarlo todo por un proyecto personal y enfrentarse a un público que lo identificaba estrechamente con la agrupación. La posibilidad del fracaso estaba siempre presente, y más aún en un género musical donde los cambios podían ser vistos como traición o ingratitud. Además, el distanciamiento con Ramón Ayala no estuvo libre de tensiones. Aunque el respeto siempre existió, los rumores de rivalidad comenzaron a circular, alimentados por la prensa y por los seguidores que debatían quién era la verdadera alma de aquellos éxitos inolvidables. Ese ambiente de presión, de incertidumbre y de miradas críticas
se convirtió en la sombra que acompañaba cada paso de Eliseo, y mientras su carrera solista tomaba forma, también enfrentó la dura realidad de la industria musical en contratos difíciles, promesas incumplidas, y la lucha constante por mantener vigente un estilo que, aunque amado, debía adaptarse a nuevas generaciones y tendencias. La pregunta era inevitable. ¿Sería capaz Eliseo Robles de sostener por sí solo el legado que había construido junto a los Bravos del Norte? La vida de Eliseo Robles llegó a un punto decisivo. Tras separarse de Ramón Ayala y los Bravos del Norte, cada escenario al que subía se convertía en una prueba de fuego. El público lo observaba con expectativa, algunos con dudas, otros con fidelidad inquebrantable. ¿Podría esa voz, sin el respaldo de la agrupación legendaria, llenar por sí sola los corazones? Y la respuesta llegó de la manera más contundente, con cada presentación, con cada acorde y con cada verso. Eliseo demostraba que no solo era el vocalista de una época dorada, sino un artista completo, capaz de sostenerse sobre su propio nombre. Canciones como Te quiero ver o Ya no me busques se convirtieron en himnos de su etapa solista, reafirmando su identidad y callando a quienes dudaban de su fuerza artística. Pero el camino no fue sencillo. Eliseo debió enfrentar momentos de soledad, de sacrificio personal, de distancia con su familia debido a giras interminables y sobre todo el peso de una comparación constante con su pasado. Cada vez que cantaba, era inevitable que alguien lo asociara con lo que había sido, y aún así él seguía adelante, con una convicción férrea en su destino. No estaba escrito por otros, sino por él mismo. El clímax de su historia se dio cuando, contra todas las adversidades, logró consolidarse como una de las voces más queridas del norteño en solitario. No era ya la sombra de Ayala, era Eliseo Robles, el hombre que había puesto su alma en cada canción, que había arriesgado su lugar en la historia para construir su propio capítulo. En la madurez de su carrera, Eliseo Robles ya no buscaba competir ni demostrar nada. Su voz, curtida por los años y las experiencias, se había convertido en un refugio para quienes lo escuchaban. Cada canción era un puente que conectaba generaciones. Los padres que lo conocieron junto a Ramón Ayala y los hijos que ahora lo descubrían en su faceta solista. En entrevista, Eliseo siempre habló con humildad, reconociendo lo difícil que fue llegar hasta donde estaba, pero también agradeciendo a la vida por haberle permitido cumplir su sueño en cantar. Para él, la fama nunca fue un fin, sino una consecuencia del amor por la música. Por eso, cuando se sube al escenario, lo hace con la misma entrega de aquel joven que un día decidió dedicar su vida a las rancheras y al norteño. Ese desenlace no está marcado por el retiro ni por el silencio, sino por la permanencia. Eliseo sigue cantando, sigue emocionando y sobre todo sigue siendo fiel a su esencia. Porque más allá de los reconocimientos, de los discos y de los aplausos, lo que realmente ha dejado es un legado de autenticidad, de lucha constante y de amor profundo por la música popular mexicana. Y en esa fidelidad radica su mayor victoria en Eliseo Robles. No solo es un cantante, es la voz de la nostalgia, del amor y del desgarro. Esa voz que se convirtió en parte de la vida de millones de personas y que aún con el paso del tiempo sigue sonando con la misma fuerza de siempre. Hoy, cuando suenan los primeros acordes de una canción interpretada por Eliseo Robles, el público se pone de pie, no solo para aplaudir, sino para agradecer. Agradecer por esa voz que ha acompañado tantos momentos de la vida en amores, desamores, celebraciones y despedidas. En Eliseo, con su sencillez característica, no promete retirarse, ni tampoco asegura cantar para siempre. Solo vive el presente, entregando su arte como si cada interpretación fuera la última, consciente
de que lo único eterno es el recuerdo que deja en los corazones. Su historia no se cierra con un punto final, sino con puntos suspensivos. Porque mientras exista alguien que cante o escuche una ranchera en la madrugada, mientras un acordeón marque el ritmo de una fiesta, y mientras un corazón roto busque consuelo en una melodía, Eliseo Robles seguirá estando allí, con su voz inconfundible, un final abierto, porque las verdaderas leyendas no se despiden, simplemente se transforman en parte del alma de su gente.